Hola, bienvenido a un nuevo videotutorial de FDT. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre optimización. Este videotutorial va a aprender a obtener la ecuación que liga la incógnita en un problema de optimización, a calcular la función que debemos de optimizar, a estudiar los extremos relativos de esta función y a partir de ello a determinar el valor óptimo que resuelve el problema. Bueno, el problema que vamos a resolver es el siguiente. Se quiere construir un depósito abierto de base cuadrada y paredes verticales con capacidad para 13,5 metros cúbicos. Para ello se dispone de una chapa de acero de grosor uniforme. Calcula las dimensiones del depósito para que el gasto en chapa sea el mínimo posible. Bien, en primer lugar vamos a realizar un dibujo que nos aclare un poco la situación planteada en el problema. Tenemos un depósito de base cuadrada, con lo cual llamamos a X a los lados, a la arista de la base, y llamamos a la altura de ese depósito. Recordemos que la base es un cuadrado. En tal caso, el volumen del depósito viene dado por el área de la base por la altura, es decir, X cuadrado por Y. Como tiene que ser 13,5 metros cúbicos, pues X cuadrado Y 13,5. Esta es la ecuación que liga las dos variables que nos aparecen ahora mismo en el problema. Bien, el problema nos indica que debemos de buscar el gasto mínimo en chapa. Para ello debemos buscar el mínimo de la función que nos indica el gasto en chapa del depósito. Si abrimos el depósito, recordamos que no tiene tapadera, nos aparecen 4 rectángulos correspondientes a los lados, a las caras laterales, cuya base, uno de los lados mide X y el otro mide Y, y un cuadrado que corresponde a la base del lado X. Con lo cual el área será el área de ese cuadrado, que es X cuadrado, y la suma de la área de todos los rectángulos, es decir, X por Y, que es el área de un rectángulo, multiplicado por 4, porque hay 4 rectángulos. Luego el área será X cuadrado más 4X, que esta es la función que debemos de minimizar. Bien, luego la función a minimizar, como hemos dicho, es la función área, X cuadrado más 4Y, sujeta a la condición de que X cuadrado por Y vale 13,5. Si de esta ecuación despejamos la variable Y, despejando Y, tenemos que Y vale 13,5 partido por X cuadrado, sustituimos la expresión del área y al resultado nos le llamamos f de X. Con lo cual que nos queda que f de X vale X cuadrado más 4X por 13,5 partido X cuadrado. Simplificando, X cuadrado más 54 partido por X. Bien, esta es la función a la que debemos calcular su mínimo. Por tanto, derivamos esa expresión, igualamos a 0 y nos queda como expresión la derivada 2x cubo menos 54 partido x cuadrado, igualamos a 0 y obtenemos un único punto crítico que es x igual a raíz cúbica de 27, es decir, x igual a 3. Solo tenemos un punto crítico, debemos estudiar si se trata de un máximo o de un mínimo. Observamos que la función tiene el dominio r menos el 0, pero las variables representan medidas de los lados de una figura geométrica, por tanto tienen que ser valores positivos. Para estudiar si es máximo o mínimo podemos hacerlo de dos formas, o bien con la primera derivada, estudiando los cambios de signo, o bien estudiando el signo de la segunda derivada en el punto crítico. Nosotros vamos a decantarnos por la primera opción, vamos a coger la derivada y vamos a estudiar si existe cambio de signo alrededor del punto crítico, que es x igual a 3. Nos centramos desde el 0 al más infinito, por la razón que hemos dicho anteriormente, corresponde a la medida de los lados de un paralelepípedo, por tanto tienen que ser valores positivos. Entre 0 y 3, si damos un valor a la derivada, nos queda negativo, y del 3 a más infinito, si damos un valor, por ejemplo el 4, nos queda positivo. Con lo cual, tenemos que la función es decreciente del 0 a 3 y creciente del 3 a más infinito. Y en consecuencia tiene un mínimo relativo en x igual a 3, que vale 3f de 3, es decir, 3,27. En consecuencia tenemos que la superficie del depósito será mínima cuando x vale 3, y por tanto y vale, si sustituimos la expresión, 1,5 metros. Y la superficie mínima será un total de 27 metros cuadrados. La solución al problema será, por tanto, un prisma, que es un paralelepípedo, cuya base es cuadrada de lado 3 metros y la altura mide 1,5 metros. Bien, esto ha sido todo en este video tutorial, espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en nuestra web principal fdet.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.